compartir pantalla. ¿Es usuario tuyo? Ah, ok. Bueno. Esto está más lento que la tortuga que le ganó la liebre. Permítame un momentito, déjame ver qué es lo que está ocurriendo. Ya estás transmitiendo. Sí, sí, estoy transmitiendo, pero quiero habilitarte a ti lo de compartir pantalla, pero no me está dejando. No sé qué es lo que puede estar pasando. O sea, con esta que ahora pues se me quiere lucir esta máquina. Bueno, mientras le da la máquina en la opción, vamos a ver aquí. Dijiste que el clic izquierdo o derecho. O sea, permitir derecho. Ok. Tú quieres ser anfitrión entonces, porque es la única manera que tú puedes compartir pantalla. Ah, ya, ¿y co-anfitrión? Ok. Voy a hacer anfitrión. Ahora eres anfitrión. Iba a ¿cómo se llama? A mostrar algo ahí. Dale, hermano. Tienes el control de la... Ajá. Libro, cómo defender... Ah, ok, el PDF. Ah, no sabía que estaba en PDF. ¿Verdad? Los hermanos presbiterianos estamos en todo. Todo eso es algo... Déjame ver acá. Ay, oh my God. Ahora sí. Ok. Muy bien. Gracias, Mauricio, por el PDF. Como les decía al inicio, antes que se interrumpiera la transmisión, a causa de la laptop mía que ya está para que la jubilen, lo que queremos hacer es una breve lectura del libro Cómo defender su fe de R.C. Sproul, que es una introducción a la apologética. Y mientras leemos, entonces los hermanos Mauricio y Reinaldo van a estar haciendo algún comentario. Bien, como dije, este libro es una introducción, no es algo que el mismo autor señala, que no es un estudio exhaustivo respecto a la apologética. Entonces, la primera sección que vamos a estar leyendo, me dicen si se está escuchando. Ajá. La primera sección es la de la introducción. No sé si el hermano Mauricio lo puede poner ahí en pantalla. Ajá. La introducción, muy bien. Muy bien, es lo que el pastor Sproul pues pone respecto a esta obra. Ok, vamos a proceder a leer y posteriormente entonces los hermanos comentan. Hace años leí una novela cuyo título y autor ahora no recuerdo, en el que tuvo lugar un diálogo entre un sacerdote y un científico. El científico expresó álgidamente: deme usted su fe y yo le daré mi razón. Ese simple intercambio destaca la extensiva creencia en nuestros días que la razón y la fe son incompatibles y antitéticas.
La religión ha sido excluida de la plaza pública y exiliada a una reserva gobernada por la fe. La fe es contemplada como una cualidad subjetiva y emotiva sobre la que se apoyan los débiles o los ignorantes. Es el opio de las masas, bromuro para los inteligentes. La fe es una muleta para apoyar psicológicamente a los incapacitados, aquellos a quienes les falta el punto de vista científico y sofisticado del mundo. La tarea de este libro es presentar de manera breve y sencilla las verdades básicas afirmadas por el cristianismo y mostrar que en su mismo centro el cristianismo es racional. Lo que es irracional o absurdo no es digno ni de ser creído ni de compromiso personal. Quien abraza lo irracional es el tonto. Abrazar lo absurdo no es una tarea de la fe, sino de la credulidad. Bien, vamos a estar, como solamente vamos a ir a la introducción, voy a pedir pues que nos puedan comentar sus opiniones respecto a esto. A ver, hermano Mauricio, hermano Reina. Sí, hermano bueno, Mauricio. Sí, perdón, hermano Reina. no, o sea que hay ciertas formas o fórmulas de la apologética o defensa de la fe. Una es la evidencia. Yo te demuestro que hay evidencia de fósiles de cientos de años atrás, así que sí hay evidencia de que Dios es creador. Y bueno, el que no es creyente puede decir que no, los científicos que conozco yo dicen que no, que es evolución. Ahora, lo que es la presuposición de uno es que Dios fue creador, y la presuposición del otro es que el método científico es lo que vale. Entonces, el creyente, en mi opinión, debe someterse a lo que dice la Biblia, pero también los científicos tienen su evidencia, pero al fin y al cabo es Dios quien interpreta cualquier tipo de evidencia que se nos muestra. Hermano Mauricio. Sí, a mí me parece interesante la introducción del autor cuando menciona sobre que la fe es una muleta para apoyar psicológicamente a los incapacitados, aquellos a quienes les falta el punto de vista científico y sofisticado del mundo. Y básicamente es la forma en la que el mundo tradicionalmente ha tratado a la fe cristiana y la fe bíblica, porque al no conocerla finalmente y destruir muchos de los conceptos pseudocientíficos que dicen defender a algunos de estos personajes, finalmente no pueden permitir eso, atacan a la fe como algo irracional, algo para gente ignorante, pero las cosas que vemos en las escrituras, en la Biblia, no carecen de razón. No tiene nada que ver con ser racionalista. La Biblia no es racionalista, pero cuando tú miras las doctrinas o los principios, los valores bíblicos que se enseñan en la Escritura, tú puedes ver claramente que Dios ha tenido un propósito para definir todas estas cosas como lo ha hecho. Entonces, aquí, como decía el autor, en esta novela que él leyó, entre el diálogo entre el sacerdote y el científico, finalmente él le menciona: deme usted su fe y yo le daré mi razón. Y bueno, también se ha confundido mucho el hecho de que algunas personas dicen que la razón, por ejemplo, es el tribunal de Dios. Y básicamente eso tampoco es correcto bajo las enseñanzas bíblicas.
porque si bien la razón ayuda, pero también recordamos que la razón de la humanidad ha sido distorsionada por el pecado original o por la caída del ser humano. Entonces, al multiplicarnos como ser humano, nuestra raza, nuestro género, nuestra forma, toda esa corrupción, esa distorsión se ha venido multiplicando y agrandando. Así que no hay manera de poder aceptar como algo coherente que la razón pueda ser el tribunal de Dios, porque esa es una mirada netamente humanista y no es una mirada teocéntrica y por lo tanto mucho menos teológica. Saben que en este peregrinar que yo he tenido, y creo que también ustedes, nosotros hemos ido de Oye, menos César, a más. Aló. pero es que yo no tengo mi bocina prendida. Aló. Sí, bueno, Ahora sí. en este peregrinar que hemos tenido, y creo que todos podemos estar conscientes de eso, muchas veces yo he tenido la impresión, hermano, y ustedes me corregirán, pero he tenido la impresión que mucha de la forma del cristianismo que nosotros hemos tenido anteriormente ha sido la causal de que se piense de esa manera, que la razón y la fe no pueden ser compatibles porque son una antítesis de la otra, y que es la muleta para los desvalidos y demás, porque precisamente ese tipo de cristianismo que se nos ha enseñado, del cual queremos de una manera u otra irnos despojando e irnos sacudiendo, es la que hace pensar que en el cristianismo hay una partida de ignorantes que jamás van a entender las intrincadas cosas que la ciencia puede revelar, comprobar o refutar. No sé si a ustedes les parece igual que a mí en este sentido, que no es que no tengan razón, puede ser que tengan razón por lo que se mira desde el ámbito secular respecto a la creencia de muchos cristianos en la actualidad. No sé si ustedes tienen el mismo pensamiento que yo o no. A ver, hermanos, ¿pudiesen comentar de eso o seguimos la ley? No, bueno, sería un error del creyente decir que, bueno, porque lo dices tú, el científico, que tú no sabes lo intricado de las verdades bíblicas. No. Uno necesita también, el creyente no debe caer en el error de decir que, bueno, como yo no soy científico, el científico tiene la palabra, tiene la razón, y entonces nosotros hemos de defender ahí débilmente nuestra posición. No, es Dios el Supremo, y una opinión pueda que tenga su validez racional, científica, y la palabra de Dios no debe contradecir la verdad científica. Sí, hermano, lo que yo estoy comentando y preguntando no precisamente pone en tela de duda lo que la Biblia dice o la ortodoxia cristiana histórica dice, sino cómo practican el cristianismo muchos en la actualidad. A eso me refiero, que es lo que hace que los científicos puedan pensar eso. Que no, que los cristianos de ahora son una banda de ignorantes que no saben realmente qué es lo que creen y que tampoco pueden sustentar lo que creen o defenderlo. Lo digo, hermano, y me voy a hacer responsable de lo que digo en este momento. Lo digo por la práctica evangélica actual, que está dominada por el pentecostalismo. Quien ve
o quien va a un culto, una iglesia pentecostal, lo que hace es salir espantado y posiblemente decir, no, es que esa práctica es su cristianismo. Esa es la aplicación de su fe. Entonces ustedes son una parte ignorante. No, a esa línea es que me estoy refiriendo, o sea, en este momento. No diciendo que bueno, que porque lo dice el científico ya vamos a tener que temblar, porque sabemos que no es así, sino por la triste práctica de muchos cristianos o grupos cristianos en la actualidad. A eso me refiero. Usted se refiere a anti-intelectualismo. Sí, precisamente porque muchos dicen que no, que para qué ser intelectual si esto es cuestión de fe, de cómo uno lo siente. Y es que en base a subjetividades como esa uno no puede defender nada, porque eso va a depender del estado de ánimo de cada quien, y cada quien tiene un estado de ánimo totalmente diferente. Bueno, no sé si pueden decir algo más, si no continúo con la lectura. Bien, sigue diciendo el pastor R.C. Sproul en esta introducción: es una cosa mantener que el cristianismo es racional, sin embargo, otra cosa totalmente diferente es confundir el cristianismo con el racionalismo. En cualquiera de sus muchas formas. El vocablo racionalismo viene cargado de un equipaje que no puede ser transportado por el cristianismo ortodoxo. Pero el problema con el racionalismo no es la razón ni la racionalidad. El problema radica en su sufijo, el ismo. Una cosa es ser humano y otra cosa es abrazar el humanismo. Una cosa es ser femenina y otra cosa es abrazar el feminismo. Una cosa es existir y otra cosa es abrazar el existencialismo. El existencialismo. Del mismo modo, uno no tiene que ser un racionalista para ser racional. Un apologeta del siglo XX señaló en cierta ocasión que la Iglesia ha llegado a sospechar de la razón porque ha sufrido la traición de los intelectuales. Los cañonazos más ruidosos contra el cristianismo histórico no han sido disparos de aviso hechos desde fuera de la Iglesia, sino más bien enconados ataques desde dentro de la Iglesia. Los enemigos del cristianismo han recitado el repertorio de que la religión descansa sobre la fe ciega y no sobre la razón durante tanto tiempo que muchos incluso dentro de la Iglesia han llegado a creerlo. Eso demuestra el dicho de que si repites una mentira lo suficiente, la gente comenzará a creerla. Sigue diciendo el pastor Sproul en esta introducción: tengo la esperanza de que esas personas comiencen a ver que tanto la investigación racional como la empírica ayudan a apoyar la verdad afirmada por el cristianismo y no la dañan en lo más mínimo. Comparto la convicción bíblica de que es el necio quien dice que no hay Dios. Y el sustento está en Salmos 14:1 y Salmos 53:1. Los sabios de este mundo demuestran ser, después de todo, no tan sabios. El cristianismo está basado sobre mucho más que la razón desnuda, pero de ninguna manera en menos que ella. Aunque la revelación divina nos lleva más allá de los límites de la especulación racional, no se hunde debajo del límite de la comprensión racional. A ver, hermanos, ¿qué podemos decir de eso? Yo honestamente digo algo, ¿no? Que aquí me llama la atención lo que él comentaba respecto a que una cosa es el cristianismo y una cosa es el racionalismo y otra cosa es la razón. Una cosa era el feminismo y otra cosa era ser femenino, etcétera, ¿no? Hablaba de los ismos o de las ideologías que han surgido tratando de trastocar las realidades, ¿no?
o sea, las feministas, por ejemplo, ellas se creen dueñas de la verdad de la feminidad, pero no es cierto. Nosotros sabemos que ellas han trastocado tanto eso que han hecho de la feminidad una caricatura. Igual el racionalismo que creo que, si no estoy equivocado me fue un movimiento que nació dentro de las propias filas de los eruditos cristianos. O sea, eso no quiere decir que ellos tengan el dominio de la razón o de la forma de razonar o de la mecánica racional de ver las cosas. Y creo que esto es interesante puntualizarlo en este caso. ¿Por qué? Porque como bien señala el pastor Sproul, la razón dentro del cristianismo ha sufrido la traición de los intelectuales. Y recuerdo algo de la lectura que tuve de un libro de J. Gresham Machen, el pastor presbiteriano, que precisamente ese tema lo puntualizaba. El racionalismo es tan peligroso, no porque haya venido de afuera, sino porque nació dentro. O sea, nació dentro de la fila de los seminarios y de la intelectualidad cristiana. A ver, hermano, no sé qué opinión pueden tener ustedes respecto a esto. Y sí, una de las razones que hay ese peligro de los ismos es que los ismos siempre cambian, siempre hay una verdad nueva que se descubre. Y si es así, fíjese lo que le ha pasado al feminismo. Ahora el feminismo le ha cedido el lugar a la ideología de género, que va mucho más allá del feminismo. Si eres alguien que ha nacido hombre y ahora que eres mujer, la feminista no puede decirle nada porque es mujer y las mujeres siempre tienen la razón. Sí, a mí me gustaría destacar esto, que hemos estado conversando, que estaba leyendo, que esto más de fondo, más que una discusión o una polémica científico-teológica o de la ciencia y la fe, es un tema más filosófico, netamente filosófico de fondo. Entonces, sabemos que por los supuestos peligros también que la filosofía traía para el control o el status quo de ciertos religiosos en épocas pasadas, fue rechazado de muchas formas por la Iglesia históricamente hablando. Pero, por ejemplo, cuando vemos el caso, o vemos casos diferentes como el de Tomás de Aquino, ustedes recuerdan, en el siglo XIII, él acepta un tema de armonizar y de resumir en una mezcla muy interesante, diría yo, pero no buena, lo que es el cristianismo y la visión aristotélica. Entonces, claro, los científicos van entendiendo o viendo que la razón también se desarrolla en base a estas filosofías y van haciendo, así como Tomás de Aquino, van haciendo su filtro de los diferentes postulados, lo que arroja para ellos como una especie de racionalismo. Y evidentemente, bajo esa circunstancia, no puedes pedirle a la fe que se pare frente a ese tipo de racionalismo, supuesto racionalismo, y se defienda, porque están hablando de dos cosas totalmente diferentes. Si bien nosotros entendemos en el cristianismo que hay grado filosófico en todo esto, sin embargo, nosotros entendemos el cristianismo no de una visión cerrada, perdón, y ciega ante muchas evidencias también
que Dios mismo nos da en su palabra. Entonces nosotros no estamos parados en lo que nosotros llamaríamos una fe ciega o que básicamente es el fanatismo. Ahí, cuando nosotros floridamente le llamamos fe ciega, o algún opositor de la fe cristiana quiera decir que es una fe ciega, básicamente esa declaración en sí ya es una fe ciega, porque no hay manera de ver en esa declaración que la persona está teniendo evidencias, pruebas, que son lo mismo que ellos tratando de racionalizar exigen, del cristianismo. Entonces, es un debate en donde, si bien de fondo es filosófico, están hablando de temas totalmente diferentes. Bueno, en la mente de Tomás de Aquino no tenía por qué divorciarse ni separarse el asunto de la fe y el asunto de la razón. Entonces él empieza a hacer varias tesis en cuanto al pensamiento de Aristóteles. Y bueno, finalmente, si bien la iglesia de aquel tiempo predominante no lo acepta del todo, empieza a ceder porque empieza a ver que esa era como una herramienta positiva para ellos tratar de acercar y atrapar a aquellos que supuestamente se decían científicos, filósofos o racionalistas, y finalmente tenerlos de su lado. Pero en el cristianismo ortodoxo nosotros hemos visto, por ejemplo, en la evidencia histórica con los reformadores y todo esto, que jamás la emoción ha podido controlar el tema de la explicación de la fe. ¿Por qué? Porque la explicación de la fe se basa en la razón de Dios. Y cuando tú buscas la razón de Dios, una vez más no estamos haciendo racionalismo, ni estamos buscando filosofar, sino que estamos buscando en cierta forma, sin ser evidencialistas, estamos buscando evidencia y sustento de nuestra fe. Entonces, por ningún lado podríamos decir, es injusto decir que la fe es ciega, la fe correcta es ciega, y que, por otro lado, los racionalistas, científicos racionalistas, son 100% científicos porque en realidad se basan en postulados filosóficos para tratar de desvirtuar la fe y ellos tener, o en su posición tener el poder básicamente de querer explicar todas las cosas y de querer captar adeptos y si es posible quitarle adeptos al cristianismo, desvirtuándolo, mucho mejor para ellos, ¿no? Entonces esto ya no es una discusión de razón y de fe, es un tema filosófico, pero también muy deshonesto, porque lo que se pide, o lo que se acusa, más bien dicho, de la fe, es de lo mismo que se carece en cuanto al supuesto racionalismo. No sé si me doy a entender. Tenía el micrófono apagado. Sí, es interesante lo que está comentando el pastor Mauricio. Precisamente nosotros estamos llenos de filosofías, de ideologías, y tristemente no es que hayan venido de afuera, se generan dentro del seno de la iglesia y debiésemos nosotros estar conscientes de eso. Puede ser también que haya ataques que vengan de fuera. Yo recuerdo dos películas que vi hace años. Una se llamaba El Apóstol, y no recuerdo el nombre del actor muy conocido, pero no recuerdo el nombre. Y la otra era Cuestión de Fe, también con otro actor conocido. Se me va la memoria, se me va los nombres. Pero en el fondo, estas películas se hicieron fue para ridiculizar el cristianismo actual norteamericano, más bien el evangelicalismo norteamericano. Y lo que hacían era eso, precisamente, o sea, poner una serie de situaciones, de acciones que la gente hacía normalmente para que eso fuese excusa y los intelectuales entonces se burlasen y dijeran, vieron, esta gente son una tanda de estafadores.
esta gente son una tanda de ignorantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aún hasta en eso, creo que es necesario nosotros aprender a defender la fe. Y creo que esto no va a quedar aquí como algo por realizar, una tarea a futuro, de aprender o inscribirnos, apuntarnos en los cursos que podamos de apologética para, de manera técnica y sólida, poder defender lo que creemos. Bien, por último, ya para terminar, dice el pastor Sproul: en este marco encierro mi preocupación en las dos cuestiones más cruciales de la apologética. Una, la existencia de Dios y la autoridad de la Biblia. Son dos. Estas no son en modo alguno las cuestiones más cruciales. La cuestión de la persona y la obra de Cristo es más importante al apóstol que la cuestión de la autoridad de la Biblia. Pero desde el punto de vista de la apologética, la prioridad estratégica de la defensa de la escritura es clara. Si se demuestra que la Biblia lleva el peso de la autoridad divina, entonces sus enseñanzas con respecto a la persona y a la obra de Cristo quedan por lo tanto confirmadas. Defender la fe hasta el límite de nuestra capacidad no es un lujo ni una indulgencia de la vanidad intelectual. Es la tarea encomendada a cada uno de nosotros al dar testimonio de nuestra fe delante del mundo. Y finaliza él diciendo: espero que este libro ayude al lector a conseguir este fin. Firma R.C. Sproul, Orlando, Florida, en la Pascua de 2003, hace 20 años que escribió tanto esta introducción como posiblemente el resto del libro que estamos empezando a leer. Dos cuestiones importantes que él dice aquí son la existencia de Dios y la autoridad de la Biblia, pero por cuestiones estratégicas es la autoridad de la Biblia la que, si se demuestra, entonces nos lleva a creer todo lo demás. Opiniones finales, hermanos, para ir culminando. Creo que una de las preocupaciones que el cristianismo ha tenido precisamente para encontrar un equilibrio entre lo que es la razón y la fe es el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. O sea, la preocupación viene de que si no estudiamos las Escrituras a conciencia, finalmente no podríamos encontrar un equilibrio entre la razón y la fe. Y porque entendemos que la revelación de Dios a través de las Escrituras podría o debería transformarse en la base para que nosotros podamos construir esta relación que, si bien es dinámica, también es interdependiente de la razón y la fe. En su momento, San Agustín lo mencionó cuando dijo: creo para comprender y entiendo y comprendo para creer. Sí, eso era: creo para comprender y comprendo para creer. Así que San Agustín vio esto también: la fe ayuda a la razón y la razón de alguna forma ayuda a la fe. Así que es muy bueno que se pueda discutir sobre estos temas, sobre estos libros, y poder profundizar más en las Escrituras a la luz de este tipo de conversación. Así que gracias por la invitación y por lo que estamos conversando hoy también. Y una vez más, el peligro que tenemos que cuidarnos de evitar es que el creyente le dé más atención a lo que dice el que no cree que a las verdades de Dios. Entonces, R.C. Sproul, muy bueno. Él tiene una forma bastante buena para explicar esas cosas, pero
al fin y al cabo es Dios quien abre el corazón a esas verdades. Amén, amén. Muy bien, y creo que todo esto, hermanos, todo esto tiene relación con lo que nosotros vamos a estar desarrollando dentro de 2 semanas, con el tema de la suficiencia de las escrituras. Nosotros vamos a aprender a defender lo que suficientemente nosotros creemos en lo que está revelado en la Biblia. Esperemos que todo esto, hermano, lo podamos aprovechar y que esto sea el inicio. Decimos lo que en algún momento hemos podido tener alguna instrucción en matemáticas, en álgebra y demás. Esperemos que esto sea exponencial. Ustedes han visto las líneas exponenciales, ¿no? Empiezan bien pegadas al eje de las abscisas y después se pierde en el eje vertical. Ahí no se ve más. Bueno, que así mismo sea este crecimiento, este movimiento. Posiblemente empecemos siendo muy pocos, con poca información, pero que a la larga seamos muchos más, y que no solamente mucho más en número de personas, sino mucho más en estrategias, en conocimiento bíblico y en compromiso para con Dios. Bueno, finalizamos esto compartiéndole a los que nos están escuchando que dentro de 2 semanas vamos a estar teniendo la conferencia La suficiencia de las escrituras, y va a ser dictada por el pastor Carlos Cruz Moya, pero que también tenemos, y lo estamos viendo en pantalla, al reverendo José Mauricio Ponce, directamente de Maipú, allá en la quinta región esa. ¿Cuál región es esa, Mauricio, allá en Chile? En la región metropolitana, Santiago, la comuna de Maipú, dentro del Gran Santiago, que está en la región metropolitana. Maipú era un indígena, ¿verdad? Un cacique o algo así. Pregunto. Pregúntame de filosofía mejor. Posiblemente, porque ese nombre suena a algún nombre de algún indígena. Así como aquí tenemos Chiriquí, tenemos Coclé, esos son nombres indígenas. Panamá de por sí es un nombre indígena, pero bueno, sí, posiblemente sea un cacique indígena. El pastor Mauricio va a estar con nosotros compartiendo temas de liderazgo, y también, por lo que puede escuchar así, de una conversación que él no supo, que yo estaba oyendo con el hermano Reinaldo, es que estaban precisamente hablando de presuposiciones respecto a cómo defender la fe. ¿Cierto? ¿Verdad? Así que creo que parte de su razón de estar aquí, entre otras cosas, va a ser también compartir con nosotros ese tema. Por lo tanto, le agradecemos al pastor Mauricio que con mucho amor y cariño esté trayéndonos a nosotros toda esa temática. Quisiéramos, y mire lo que estoy diciendo, quisiéramos poder remunerarte, Mauricio, pero posiblemente Gloria a Dios, mi hermano. en el momento de ahora esa remuneración no va a ser tan sustanciosa, pero sí en un par de añitos vamos a estar mandando un buen bloque ahí para ser delicioso. Bueno, mis hermanos, les dejamos con eso. Y por último, ya para terminar, ¿se acuerdan que yo les pregunté si conocían un canto? No sé si recuerdan el título del canto. Ese canto se llama Brilla en el sitio. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado. Hermano Reinaldo, usted tiene cara que sí lo ha escuchado. Brilla en el sitio donde estés. Mauricio, ¿tú lo has escuchado? Deme el tono, el canto en inglés, deme el tono. Ok, yo le voy a dar el tono, que estoy medio ronquito, pero déjame que esto... Ay, hermano, usted sabe que está laptop, está ya como para usarla de tapete, no de computadora, está bien lenta. Vamos a esperar que salga la información aquí. Aquí dice
Dice así el tono. Vamos a ver si me sale con toda la ronquera que tengo. Dice: nunca esperes el momento de una grande acción y que pueda lejos. Ay, no, hermano, se me fue el tono, así que. Pero dice: nunca esperes el momento de una grande acción y que pueda lejos ir tu luz. De la vida, los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés. Y dice el coro: brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Y el coro sí tengo el tono que dice: brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Que nosotros podamos brillar en el sitio donde estemos. Y que ese sea nuestro compromiso constante. Sabemos que tenemos fallas, que posiblemente sigamos teniendo algunas, pero que a medida que sea menos la falla y podamos brillar para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, Así sea la gloria. y nos vemos ahora que el hermano Mauricio está aquí en Panamá en una nueva emisión, posiblemente por ahí. Así que saludos y bendiciones. Saludos, Jairo, que se conectó a lo último. Un abrazo. Buenas noches, hermano. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Saludo al reverendo Mauricio Ponce. Un abrazo. Bienvenido hermanazo. nuevamente a Panamá. Gracias, gracias. A comer mondongo, Familia. Gracias. a comer mondongo, a comer lechón. No, bueno, aquí no comemos lechón, eso es en Puerto Rico. Hermanos, Dios les bendiga, nos vemos entonces. Saludos. Bendiciones. Bendiciones.